Bien, muchachos, en este canal ya yo les he hablado de algunos inversionistas, como por ejemplo Stanley Druckenmiller, David Tepper, Stephen Mandel y por supuesto el mismísimo Warren Thanos. Estos inversionistas ya todo el mundo los conoce y son excelentes. El tema con ellos es que para tú poder seguir las inversiones que ellos están haciendo necesitas tener un poco de conocimiento, puesto que a veces utilizan las bases de distintas ideologías de inversión. Entonces necesitas ser capaz de identificar exactamente cuál es la razón, cuál es la ideología que ellos están siguiendo en esa inversión en específico, para tú poder tratar de entender más o menos cuál va a ser el timing, cuánto tiempo va a durar la inversión, más o menos cuál va a ser la posición que le deberías dar a tu portafolio, si estás entrando en un buen momento, si tal vez ellos entraron mucho antes, etc. Pero los inversionistas que les vengo a contar en el video de hoy son diferentes, puesto que tienen una estrategia que da acceso a una continuidad bastante más accesible. Estos fondos que les voy a mostrar hoy son fondos que se han dado mucho a conocer por su inversión de calidad y crecimiento. En inglés se conoce como Quality Growth Investing, pero ¿qué es esto de crecimiento con calidad? Bueno, básicamente son empresas que crecen consistentemente año a año, fundamentalmente durante muchos años han mantenido un crecimiento sostenido en sus fundamentales, manteniendo también resultados que son altamente sostenibles, puesto que tienen un excelente control de deuda, son altamente rentables, etcétera, etcétera, etcétera. Así que básicamente es eso, muchachos, empresas que consistentemente crecen en sus resultados, manteniendo resultados altamente sostenibles en el tiempo. Se busca que sean modelos de negocio escalables, líderes en el sector, de consistente innovación, una ventaja competitiva sostenible, auditorías transparentes, un corporate satisfecho y por supuesto un crecimiento orgánico y sostenido en sus fundamentales por lo menos unos 5 años. Algunos ejemplos podrían ser Costco, Visa, Google, United Healthcare, Adobe, Intuit, Microsoft, entre otros. De nuevo, se encuentran con empresas que tienen la típica gráfica, por ejemplo, de Visa, que parece casi que una línea recta hacia arriba, una línea muy sostenida, con muy poca volatilidad y además eso se representa no solo en su precio, sino de nuevo, también en sus resultados, en sus fundamentales. Básicamente, la clave y la idea de esta estrategia es poder encontrar esas máquinas de crecimiento perpetuo y de alta rentabilidad. Y lo más interesante es que es una estrategia muy sencilla de aplicar. Fíjense, algunos de los beneficios clásicos de esta estrategia son: primero, es conceptualmente sólida. ¿A qué se refiere esto? A ver si me explico. Normalmente lo que puede pasar es que se dé un Black Swan event, un evento particular como por ejemplo lo que pasó con el COVID o lo que pasó en el 2008, pero estas empresas, justamente por la estructura fundamental de alta calidad que tienen, son las menos probables a fracasar durante ese periodo en el cual la economía la está pasando mal. Y como siempre les digo, suelen ser de hecho ellas las que proponen las soluciones que levantan la economía para posteriormente seguir creciendo. Jamás en la historia se ha visto un escenario donde las empresas de muy alta calidad y crecimiento, de repente todas fracasen y a las empresas que antes les iba mal les empiece a ir mejor. Ese estilo de reversión fundamental jamás se ha visto en la historia. Por eso es que esta estrategia particularmente es conceptualmente sólida. El segundo beneficio: consistentemente superan al S&P 500, pero de esto vamos a hablar luego. Ya van a ver los 4 fondos que les quiero mostrar, cómo todos y ellos han sostenida y consistentemente superado al S&P 500. Porque claro, tiene demasiado sentido. Si tú agarras el S&P 500 y lo disminuyes, qué sé yo, en el S&P 200 y sacas las 300 empresas a las que les va peor y te quedas con las 200 empresas que tienen fundamentales de mejor calidad, obviamente va a crecer más. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es reducir un poco el tamaño de la diversificación, que de por sí es exagerado, y con esto, focalizas tus posiciones en empresas que son fundamentalmente mejores y por ende, en el largo plazo, van a crecer un poco más. El tercer punto: se minimizan los impuestos. ¿Por qué? Porque mientras más años tú mantengas esa acción en particular, digamos que más te beneficia de la perspectiva de impuestos. Vamos a suponer que tú compras una acción en $100 y la vendes en 120. A ti te toca pagar impuestos sobre esos $20 extra que tú te ganaste. Pero no es lo mismo que tú me digas que, por ejemplo, te ganaste esos $20 en 2 años. No es lo mismo que tú me digas que ganaste de 100 a 110 el primer año, vendiste y volviste a ganar de 110 a 120 el segundo año, a que tú me digas que ganaste de 100 a 120 en los 2 años consecutivos sin haber vendido en el medio. ¿Por qué? Porque esa venta en el medio te obliga a pagar impuestos, pero en este caso, como la estrategia propone un holding bastante extenso, suelen pasar años y años y años y las acciones de la empresa siguen creciendo y tú no tienes que pagar impuestos puesto que no has vendido tu posición. Esto es lo que pasa con estrategias tal vez más dinámicas, como por ejemplo el Value Investing clásico, el más clásico, que buscaba tener la acción
no sé, entre 1 y 3 años y la compras barato, la vendías más caro. ¿Qué pasa? Como el time frame de la inversión es mucho más pequeño, te toca pagar impuestos cada vez que vendes esa acción. En este caso, de nuevo, la mantenemos mucho tiempo y durante todo ese tiempo estamos completamente libres de impuestos hasta que vendemos. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es que reduce la influencia del timing. ¿Cuándo comprar? ¿Cuándo vender? Puesto que aquí lo que estamos buscando es, de nuevo, máquinas de crecimiento perpetuo. Entonces, evidentemente el timing siempre va a influir un poco. Por ejemplo, en la economía, no es lo mismo comprar cuando todas las empresas estaban en el punto más bajo del 2008 que comprarlas tal vez cuando estaban en el punto más alto ya en el 2010. Sin embargo, si tú lo ves en perspectiva, en el 2015, el 2016, realmente no importaba tanto si las compraste en el punto más bajo del 2008 o en el más alto del 2010. Aunque un punto es diferente al otro, ha crecido tanto desde entonces que esa diferencia no se hace tan relevante como el hecho de que hayas estado invirtiendo efectivamente durante todos esos años. Entonces, en este caso, como se supone que estamos buscando inversiones de crecimiento y calidad, realmente no importa en qué punto exactamente la estamos comprando, puesto que nuestra inversión, la idea de esto es que ella siga creciendo en los próximos 5, 6, 7, 10 años. Y dentro de 10 años, si la compraste ahorita o en 6 meses, suele normalmente ser irrelevante si esa acción efectivamente se mantuvo en crecimiento durante todo ese tiempo. Aquí le tengo una lista de algunos fundamentales que se suelen evaluar cuando una busca una empresa de crecimiento y calidad. Pero realmente solo los quiero mencionar por si alguno de ustedes quiere indagarlos un poco más a fondo, pero yo no me voy a poner a definirlos y a explicarlos cada uno de ellos, puesto que en este video lo que busco es mostrarles a algunos inversionistas que aplican esta estrategia para que para ustedes sea fácil encontrar este tipo de acciones. Aunque les digo, para que no tengas que esperar por mí, si por casualidad estás interesado, solo busca Quality Growth Investing en Google, en YouTube, y te lo prometo, te van a salir papers, videos, artículos de este tipo de estrategia, puesto que es muy clásica y es muy conocida. Pero básicamente buscan crecimiento consistente en ventas, crecimiento consistente en ganancias netas, de nuevo buscan un historial mínimo de unos 5 años, un debt to equity por debajo de 1, justamente para entender que tienen un buen control de deudas, que tienen más equity que la deuda que generan. Normalmente los inversionistas que buscan empresas de crecimiento y calidad les interesa empresas que o no tienen dividendos, o si tienen dividendos suelen ser dividendos muy pequeños. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, digamos, los objetivos del dinero dentro de una empresa, los dividendos suelen ser el último. Lo que es la teoría de capital allocation, dónde colocar el capital de una empresa. Los dividendos suelen ser el último. Los dividendos es lo que le dan al inversionista cuando ellos te están diciendo, mira, ya no, honestamente no sabemos qué hacer con este dinero, así que tómalo. Pero normalmente antes de llegar a los dividendos, las empresas primero suelen, ya sea reinvertir dentro de su modelo de negocios para mejorar la calidad, mejorar posicionamiento, etcétera, comprar otras empresas pequeñas que de alguna manera les ayuden a expandir su modelo de negocio, esa también sería otra opción. También hacer buybacks, recomprar sus propias acciones en mercado. De esa manera disminuyen la cantidad de acciones sujetas en mercado y por ende aumentan el precio de la misma. Y la última, de nuevo, es los dividendos. Entonces, las otras tres opciones normalmente favorecen el crecimiento de la acción, y no solo el de la acción, también el de los fundamentales, puesto que, por ejemplo, cuando compran una empresa más pequeña o reinvierten dentro de su modelo de negocio, la idea de todo esto es mantener ese consistente crecimiento en los fundamentales, en las ventas, las ganancias netas, el control de deudas, etc. Entonces, sí, normalmente quien busca una empresa de calidad y crecimiento busca no tener dividendos, o si los tiene, bueno, que sean muy pequeños. Hay otro indicador que se los mencioné en el video pasado, que es justamente el free cash flow sobre el net income. Esto lo utilizan porque, miren, lo que es el income statement, digamos que es muy maquillable. Bien, hay distintos juegos contables que se pueden hacer para que lo que se ve ahí realmente no sea tan increíble como lo que realmente es. Pero el cash flow statement muestra exactamente lo que está pasando por caja. Entonces, ese, digamos que no es maquillable como lo es el income statement. Entonces, bueno, hay distintos ratios que se pueden utilizar para esto, pero yo diría que el más común y el más sencillo de utilizar es el free cash flow sobre el net income, que sueles buscar que esté por encima del 30%. Y bueno, como algunos indicadores extras que, de nuevo, no quiero adentrarme demasiado en ellos, pero quiero mencionarlos por si alguien está interesado. Puede estar el free cash flow sobre la deuda neta sobre el free cash flow firm, el return on invested capital, el return on capital employed, entre otros. Pero de nuevo, muchachos, aquí solo quiero mencionarles, no quiero que se me asusten con esto, porque al final, de verdad, esto no lo van a necesitar para entender lo que les quiero explicar en este video. Y es que hay algunos inversionistas con un track record, un performance más que comprobado, que consistentemente han evaluado las acciones por nosotros. Así que básicamente podrías decir que si una acción está dentro de los portafolios de estos 4 inversionistas que te voy a mencionar, es porque fue una
acción que ya fue evaluada y aprobada desde el punto de vista de crecimiento y calidad. Especialmente uno de ellos, que a mí creo que personalmente es el que más me gusta. El primero es Chuck Akre, muchachos, con Akre Capital Management. Fíjense, la curva amarilla es justamente el performance de su fondo, mientras que la curva azul es el performance del S&P500. Fíjense cómo los retornos de Chuck Akre han sido consistentemente superiores. Y la curva morada es el retorno del hedge fund promedio, que como ven, normalmente les va mal. Yo siempre les he dicho, superar al S&P500 es por alguna razón improbable. Yo no le diría difícil, pero es improbable. Es como les dije en el video pasado, la gran mayoría no lo supera. Pero bueno, en el caso de Chuck Akre, a partir de la inversión de calidad y crecimiento, sí lo hace, tal como ven en su track record. El siguiente sería Jensen Quality Growth Fund. ¿Qué pasa? Jensen Investment Management es una firma de inversión, de nuevo, que ofrece distintos productos de inversión. Pero el fondo en el cual nos queremos enfocar es en su fondo de crecimiento y calidad, que honestamente tanto Chuck Akre como Jensen son los dos que, miren, dentro del crecimiento y calidad hay quienes, digamos, valoran un poquito más el crecimiento y hay quienes valoran un poquito más, yo no sé si la calidad sería la palabra, pero sí, definitivamente la rentabilidad y qué tan sólida es esa empresa numéricamente. Ojo, todos los que invierten en crecimiento y calidad están buscando crecimiento con mucha calidad. Pero de nuevo, dentro de estas dos variables hay quienes ponderan un poquito más esta y hay quienes priorizan esta. Bueno, en el caso de Chuck Akre y Jensen, yo diría que priorizan un poco más esa rentabilidad numérica, esa calidad fundamental, que el crecimiento. No veo que el crecimiento les llame tanto la atención, por lo menos no dentro de las posiciones que ellos han mostrado año a año. Y por eso es que sus performance suelen ser menos volátiles que el de los siguientes dos fondos que les voy a mostrar. Fíjense que en el caso de Jensen Quality Growth Fund, prácticamente apenas ya han superado el S&P500 por un poquito en los últimos años. Ellos tienen otro fondo que tiene un poco más de tiempo y ese fondo es prácticamente lo mismo que el S&P500. Pero lo interesante es que, bueno, dentro de esa lista de empresas vas a encontrar muchas empresas que son empresas de crecimiento y calidad, pero como les dije, ellos buscan un poquito más la rentabilidad que el crecimiento. Pero tranquilos que apenas les estoy presentando los fondos, ya después vamos a ver sus posiciones. Bien, el siguiente sería Terry Smith, que de hecho este es uno de los inversionistas que más se ha dado a conocer en los últimos 10 años. Su fondo ha crecido muchísimo, su fondo es Fundsmith, y bueno, la base de su fondo es justamente la inversión de crecimiento y calidad. Fíjense cómo la curva anaranjada es el retorno de su fondo. Y ojo, aquí hay un poquito de trampa, porque la curva azul no es el S&P500, es el ETF que, bueno, digamos que es el mercado global en general, no solamente Estados Unidos. Es porque el referente que utilizan para las inversiones en Inglaterra, que es de donde es este fondo, suelen no usar el S&P500 porque, bueno, el S&P500 es americano, entonces usan el mercado global. Pero digo que es un poquito trampa, puesto que el S&P500 siempre le gana al mercado global. Entonces, realmente, fíjense, si este está como por 550, el S&P500 debería estar más o menos como entre 350 y 400. Más o menos como por aquí podría haber estado la curva del S&P500. Pero el punto es que definitivamente el fondo de Terry Smith consistentemente también ha superado al S&P500. Y ya van a ver que sus posiciones se involucran un poquito más de volatilidad y crecimiento que la de los dos anteriores, pero aún así mantienen fundamentales increíbles. Y por último, el que más me gusta para la idea del video, que es el de Pollen Capital, que es Pollen Focus Growth Fund. Pollen Capital es otro fondo de inversión que vende distintos productos de inversión y, bueno, uno de ellos es su fondo de crecimiento y calidad, el cual, como ven aquí, ha consistentemente superado al S&P500 por años. Fíjense, en este caso, la curva azul sería el fondo, pero digamos el retorno grueso. La curva verde sería el fondo ya una vez ellos cobraron su comisión, y la curva amarilla aquí abajo sería el S&P500. Así que, como ven, bueno, lo han superado consistentemente. Entonces, ya conocemos los cuatro fondos. Ahora sí, vamos a ir a ver sus posiciones. A mí personalmente, cuando busco a un inversionista como tal, que, saben, tiene como una figura principal que suelen ser hedge funds, me gusta verla en HedgeFollow. Aunque también utilizo a veces esta otra página que se llama WellWisdom. Ambas son muy buenas. WellWisdom es un poquitico más complicada de usar, pero es bastante más completa. Y HedgeFollow es bastante más sencilla y también es completa, así que las dos funcionan bien. Voy a utilizar, por ejemplo, aquí en HedgeFollow, voy a tratar de conseguir a Chuck Akre. Entonces sería aquí, ponemos Akre. Aquí está, Chuck Akre. Tiene actualmente 12 billions en Assets Under Management. Y bueno, su primera acción sería Mastercard, Moody's, American Tower Corporation, Visa.
ven, ya empezamos, son empresas que suelen mostrar justamente crecimiento y calidad dentro de sus fundamentales. Mientras más bajas, más él puede ponerse un poquito más complicado. Recuerden que esto al final sí es un hedge fund, pero normalmente lo que son el top 10 de sus posiciones suelen ser inversiones que siguen esa ideología de crecimiento y calidad. Y fíjense que aquí pueden ver la distribución porcentual que tienen cada acción, el 19%, el 15%, el 10%, etc. Si quisieran ver, por ejemplo, más o menos un estimado de a qué precio compró él esa acción, eso lo pueden ver en Well Wisdom. Entonces, aquí en Well Wisdom, aquí ya lo tenía puesto, pero bueno, si no lo tuviese, simplemente vamos a suponer que estamos en wellwisdom.com. Aquí entramos, ponemos Acre Capital Management, le damos clic aquí en Holdings, lo organizamos aquí por porcentaje de mayor a menor. Y de nuevo tenemos las mismas empresas, pero fíjense que aquí dice precio promedio estimado. Entonces, esta página, según el historial de compras y de ventas que ven dentro de este fondo, estiman que el precio promedio que él actualmente mantiene para esta acción es de $75 por acción. Y bueno, el último precio fue de 395, entonces imagínense, compró hace mucho tiempo. Pero probablemente aquí también se ve visualmente en Hedge Follow. Fíjense, estas barritas es cuánto ha sido su posición en cada quarter. Entonces, si ven que está así bajando, es que las ha disminuido. Si ven que está así subiendo, es que ha aumentado un poco su posición ahí. Entonces, bueno, yo honestamente no le paro absolutamente nada en si compró ahorita, si vendió ahorita. Lo que le paro es a qué posición él tiene dentro de su portafolio a esta acción. Entonces, si la tiene de primeras, porque probablemente es una empresa de mucho crecimiento y mucha calidad, bueno, como Moody's, American Tower, Mastercard o Visa. La posición en sí me parece mucho más importante al historial de compras, pero les doy ese dato que simplemente pueden ver si ha estado comprando últimamente o si ha estado vendiendo o, bueno, en los movimientos que ha hecho dentro de su posición. Fíjense que actualmente solo tiene 18 empresas, así que, como ven, sigue diversificando, mantiene una diversificación eficiente, pero también una focalización que le permite crecer, y por esto es que ha consistentemente superado al S&P 500. El siguiente sería Terry Smith con su fondo Fundsmith. Entonces fíjense, él tiene un poquito más de posiciones, él tiene 39 posiciones, tiene Microsoft, tiene Stryker, tiene Meta, tiene Philip Morris, tiene Visa, tiene Pepsi. Pepsi lo tienen varios dentro de lo que es la inversión de crecimiento y calidad. Está Google, está Nike, Procter & Gamble, entre otros. Fíjense como aquí también pueden encontrar empresas que cumplen con esos criterios de crecimiento y calidad. Su fondo actualmente son unos 23.8 billions, y si quisiéramos ver más o menos a qué precio compró, hacemos lo mismo, nos metemos aquí en Well Wisdom, Fundsmith, ponemos el nombre del fondo, los organizamos aquí de mayor a menor por el porcentaje de portafolio, el porcentaje de esa posición dentro del portafolio, y aquí vemos el precio promedio estimado. Entonces, por ejemplo, el caso de Microsoft, el precio promedio que se le estima a Terry Smith es de $74. Actualmente están en $312. Y bueno, aquí también podrían revisar si por casualidad hay alguna que les interese porque la haya comprado hace poco, como esta de EL o Nike, también la compró hace poco. Fíjense que su precio promedio estimado es de $96, actualmente está en unos $90. Así que bueno, no sé, aquí definitivamente creo que también pueden encontrar excelentes opciones. Y fíjense que de nuevo también muestra que tiene una diversificación eficiente. Su mayor posición es Microsoft. Yo diría que dentro de lo que es crecimiento y calidad, Microsoft es definitivamente los mayores exponentes del mundo, y bueno, su posición es de tan solo un 12% porque de nuevo busca diversificar. Muchachos, la diversificación es vital. Recuerden, las dos variables que protegen su portafolio son la calidad de tus decisiones y la diversificación entre ellas. Entonces, bueno, aquí está teniendo 12%, 7%, 6%, 6%, 6%, 5%, etc. Este tipo de porcentajes es indispensable que los sepas, los entiendas y los sepas replicar si tú realmente te quieres hacer un portafolio. Aunque tranquilos, si por casualidad no te quieres hacer un portafolio, sino que justamente quisieras automatizarlo, también te voy a dar una opción al final. La siguiente opción sería el de Jensen Quality Growth Fund. Fíjense, nos metemos aquí en la página de ellos, Jensen Investment Management, le damos aquí en Strategies, Quality Growth, explorar vehículos, los vehículos de inversión. Y fíjense, aquí mismo está el fondo dentro de Jensen Quality Growth. Nos metemos en este, que es como la opción donde ellos cobran la comisión menor, porque es donde ellos exigen una inicial mayor para poder entrar dentro de esa inversión, pero normalmente suelen ser las que dan mejores resultados. Vemos el fact sheet y aquí te explican todo lo que involucra esta estrategia de inversión de crecimiento y calidad.
comparan algunos de los múltiplos dentro de este fondo con el S&P 500, te explican más o menos cuáles son los indicadores que ellos están utilizando para los criterios que están utilizando para poder elegir las acciones que van a estar dentro del portafolio. Y aquí en el Top 10 Holdings apenas podemos ver las 10 posiciones más grandes. Si quisiéramos ver todas las posiciones completas, le damos clic aquí donde dice Holdings y nos muestra las últimas posiciones que ha tenido y bueno, el porcentaje dentro de ese portafolio. Ahora, aunque esto sea tan solo un fondo dentro de todo el fondo de inversión, es ¿verdad? JENIX. Entonces, aquí dentro de Wealth Wisdom tú lo puedes buscar, fíjense, JENIX. Y aquí está, fíjense, te dicen que es un fondo mutual y y aquí podemos ver las posiciones que actualmente tienen. Entonces, bueno, Wealth Wisdom también te ayuda desde esta perspectiva. Sin embargo, aquí sí no te muestra el precio promedio porque la única manera es colocando el fondo completo. Entonces, ahí sí es distinto porque estarías como mezclando todos los distintos productos de inversión que ellos tienen. Pero bueno, si quisieras ver el precio promedio, el cual Jensen Capital ha más o menos comprado X acción, simplemente tienes que meter en el perfil del fondo completo, le das clic aquí donde dice Holdings, de nuevo organizas de mayor a menor y bueno, te dice que en el caso de Microsoft el precio promedio estimado es de $57 por acción. Imagínense, actualmente es de $312, así que bueno, compraron desde hace mucho porque de nuevo Microsoft ha demostrado ser una de esas máquinas de crecimiento perpetuo. Y bueno, encontramos otras como Google, Nike, Accenture, Intuit, Starbucks, entre otras. Aquí también lo pueden ver en el fact sheet, ya saben cómo encontrar las posiciones dentro del Jensen Quality Growth Fund, que es el fondo de crecimiento y calidad de Jensen. Otra lista de empresas que mientras mantengan esos criterios fundamentales van a seguir siendo una buena oportunidad de inversión. Y por último, muchachos, el que a mí personalmente más me gusta, que es el de Pollen Capital, lo voy a hacer desde el inicio. Fíjense que bueno, aquí te ponen la página, te la ponen bla bla bla, pero al final lo que nos interesa es la estrategia de Pollen Focus Growth. Bien, ya estamos aquí en Pollen Focus Growth, nos muestra aquí los portafolio manager, uno es CFA, el perfil de ellos probablemente son personas muy preparadas con excelente track record, pero bueno, aquí podemos ver el fondo y cómo ellos lo manejan. Fíjense que suele tener entre 20 y 30 posiciones. Si le damos clic aquí en el performance, nos va a mostrar el performance como consistentemente superado el S&P 500. Esta es la gráfica que yo les había mostrado previamente. Fíjense cómo los resultados dentro de su fondo prácticamente triplican al S&P 500 desde que tienen el track record de ellos. Y si le damos clic aquí en portafolio, bueno, nos muestra aquí las posiciones principales, pero también si le dan clic aquí en materials, les muestra les explica más o menos cuál es la idea de todo esto, algunos de los indicadores que ellos utilizan. Y aquí está el top 10 holding de ellos. A mí personalmente el que más interesante me parece es justamente el de Pollen Capital Focus Growth. ¿Por qué? Porque busca justamente esas empresas que, cumplen criterios de calidad lo suficientemente buenos para ser considerados empresas de excelente calidad, pero a partir de esa calidad, bueno, priorizan el crecimiento y la volatilidad que le pueden ofrecer a tu portafolio, que de nuevo es una buena volatilidad. Y por esto es que ha mostrado tan buenos resultados a lo largo de los años. Entonces, dentro de esos criterios fundamentales que yo les había mostrado al principio, hay algunos que de nuevo le dan un poquito más de peso a la rentabilidad, otros le dan un poquito más de peso al crecimiento, a la innovación. Y a partir de ahí, bueno, están dispuestos a tener un poquito más de incertidumbre y movimientos dentro del portafolio a cambio de que en el largo plazo esa volatilidad les juegue a favor y los hagan crecer un poco más. Quienes apoyan un poco más este juego de crecimiento a favor son justamente Terry Smith y Pollen Capital, por lo cual, bueno, a mí personalmente me interesa y me llama mucho la atención las posiciones que ellos puedan tener porque definitivamente puedo encontrar alguna buena oportunidad para mi portafolio. Si quisieran encontrar este fondo dentro de Wealth Wisdom, lo que tienen que hacer es que ponen aquí Polix, que es el ticker de Pollen Growth Fund. Claro, te lo ponen como el fondo mutual, pero bueno, está bien. Y aquí justamente lo organizas por porcentaje de portafolio y te los muestra. Está Amazon, Netflix, Google, ServiceNow, Adobe, Microsoft. Ven, son empresas que tienen buenos fundamentales, altamente rentables, excelente control de deuda, mucho apoyo institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las que cumplen con esos buenos criterios, ¿cuáles son las que más crecen? Y entonces se enfocan en ellas. Así que nada, aquí tienen otra excelente lista. Y de nuevo, 13%, 7%, 7%, 6%, 6%, 6%, 4%, 4%, 3%. Ven, una diversificación eficiente, coherente, que te protege, pero te permite crecer. Y por último, muchachos, si quisieras invertir en, digamos, ideologías bastante similares a esta de crecimiento y calidad, pero a través de un instrumento automatizado y fantástico como lo son los ETFs, que bueno, saben que para comprar un ETF se compra igualito que una acción. Tú te metes, abres tu
cuenta en el broker, buscas el ticker del ETF, que son justamente estos que ven aquí, y le encuentras como encontrarías cualquier acción. Y cuando tú compras $200 en VUG o en SPGP, automáticamente tu dinero se diversifica entre todas las posiciones que tiene ese ETF. Bien, ya todos saben cómo funcionan los ETFs, son muy conocidos hoy en día. Y si quieren, no, de verdad, ve algún videito que le va a ayudar muchísimo porque te va a permitir invertir de manera segura, creciente y automatizada. Pero bueno, algunos ETF que se relacionan con lo que hemos dicho en este video. Mire, no he encontrado yo personalmente, si alguno conoce uno, me lo puede comentar en los comentarios y yo lo reviso, pero yo no he encontrado ninguno que sea estrictamente inversiones de crecimiento y calidad. Yo me imagino que es porque los ETF normalmente tienen que seguir criterios numéricos muy estrictos, y las inversiones de criterio de crecimiento y calidad suelen también involucrar criterios que son más del modelo de negocio en sí, como los que les habíamos mencionado antes. Saben, un modelo de negocio escalable, de alta innovación, líder en su sector, ventaja competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Como los ETFs suelen enfocarse más en criterios numéricos, bueno, tal vez por ahí puede ser, o tal vez simplemente a nadie se le ha ocurrido. Así que los ETF que he encontrado que más se asimilan a una estrategia de crecimiento y calidad son este de WisdomTree, que es de QGRW. Este supuestamente es el que más busca justamente apreciar una estrategia de crecimiento y calidad, pero hay algunas posiciones que no me parecieron tan así que definitivamente sí, es de los que más se acerca, pero bueno, como les digo, no hay ninguno que sea tal cual crecimiento y calidad, pero se acercan bastante. El siguiente sería SPGP, que yo he hablado de este ETF previamente. Es crecimiento pero a un precio razonable, y como ellos evalúan ese precio razonable a partir de la rentabilidad de la empresa. Entonces, buscan empresas que sean altamente crecientes con una alta rentabilidad y que no tengan una evaluación demasiado exigida en ese momento. SPGP, por ende, es algo similar a crecimiento y calidad. La siguiente sería BOOG y SPYG, que es SPYG, que son simplemente las mismas acciones del SP500, bueno, quítale 300 y agarrar las 200 que más crecen. Eso es tal cual, es el mismo SP500, pero quitando aquellas empresas que fundamentalmente no han crecido en sus resultados y mantienen aquellas empresas que sí crecen consistentemente. Entonces, bueno, en vez de ser el SP500 son el SP200 del SP500 que sí crece. Eso es lo que es BOOG y SPYG. Bien. Y la última sería BUG, que es el fondo de crecimiento de Vanguard, pero al final ellos también incluyeron dentro de sus criterios de evaluación muchos criterios de rentabilidad. Entonces ya ustedes se van a ver que las mismas posiciones son posiciones similares a las de BOOG, que son posiciones que suelen estar dentro del SP500, pero bueno, este BUG sí prioriza un poco más el crecimiento por encima de la rentabilidad. Así que bueno, aquí tienen algunos ETF que no son iguales, pero se acercan bastante a lo que sería una estrategia de crecimiento y calidad. Así que nada, muchachos, aquí les dejo todas estas herramientas, aunque yo personalmente me quedaría con la ideología en sí, una ideología que quiero que conozcan, puesto que ha sido la base de toda la información que yo he divulgado durante el canal desde siempre, en la inversión de crecimiento y calidad, pero creo que no tengo ningún video donde lo había identificado como tal, donde les había dicho, muchachos, lo que yo más divulgo, lo que yo más les muestro es el Quality Growth Investing, que es la inversión de crecimiento y calidad. Y sí, muchachos, la base de esto es tener buenos fundamentales que consistentemente crecen y además una diversificación eficiente, porque recuerden que la gestión de riesgos es la base de cualquier estrategia de inversión. Sin gestión de riesgos no vas a llegar a ningún lado. Aquí nadie ve el futuro. La clave siempre está en la gestión de riesgos. Y más allá de eso, bueno, el poder elegir activos que te van a ofrecer un crecimiento razonable a medida que va pasando el tiempo. Pero bueno, definitivamente quería que los separaran un poco de lo que es el Growth Investing clásico, que yo sé que lo que es la inversión por crecimiento clásica da un poco de miedo, puesto que suele involucrar activos que solo toman en cuenta el crecimiento, y cuando tú solo tomas en cuenta el crecimiento, bueno, te puedes poner en situaciones de activos que son peligrosos, puesto que son crecimientos muy agresivos pero no necesariamente sostenibles. Ese tipo de excelentes proyectos necesitan otro tipo de evaluación, es otra ideología de inversión distinta. Es importante separarlas y entender que esta no es crecimiento loco, esto es una ideología más que comprobada, con muchos años de track record, y aparte, como les había dicho al principio, es conceptualmente sólida. Es muy fácil de entender y entienden por qué se da esa continuidad de buenos resultados. Cero miedos, y si hay algo que sé que ayuda a reducir los miedos al momento de invertir es entender lo que estás haciendo. Por eso creo que este video les puede ayudar bastante, muchachos. Como siempre les digo, aléjense de las noticias, que eso no sirve para nada, solo único que hace es crear urgencia. Enfóquense en una diversificación eficiente, activos de buena calidad. Los ETFs son una excelente opción si quieren hacerlo, no tienen por qué hacerse su propio portafolio, pero aquellos que quieran hacérselo, bueno, creo que hoy compartimos bastantes herramientas para esto. Y nada, como dice Warren Thanos, que su retorno sea inevitable.